pues abrimos nuestras Biblias para la predicación de la palabra de Dios. Ahí en Mateo capítulo 5, Mateo 5. Antes de iniciar la predicación, quisiera anunciar y recordar que estaremos iniciando esta serie, o ya llevamos iniciada esta serie desde el año pasado, pero el grupo de liderazgo ha decidido también continuar con la serie domingo tras domingo para ir avanzando sobre el Sermón del Monte, y daremos un poquito de pausa al tema de la oración y del libro de Romanos. Así que el reto para nosotros como iglesia es que al ir a esta serie podamos leer Mateo 5, 6 y 7, que es el sermón completo, y si pueden leer todo Mateo será excelente, y la porción asignada para el día del domingo, para que leyéndola, meditándola, podamos venir listos y escuchar la palabra de Dios. El reto es que después nos juntemos en familias para comentar el texto, platicarlo y compartirlo juntos antes de la prédica, para que en la prédica también podamos aprovecharlo aún más. ¿Les parece? Entonces estamos con ese reto cada uno de leer el texto. El texto es Mateo 5, 33 al 37. Antes de iniciar, nada más quiero hacer una aclaración de la predicación pasada. El grupo de liderazgo, pues tenemos en la semana un tiempo de feedback o de retroalimentación de los cultos. Como ven, de repente se hicieron cambios en las diapositivas, pues ahí estamos haciendo el esfuerzo de que se mejore cada parte del culto, ¿verdad? Entonces es el propósito de este tiempo, esta reunión de retroalimentación, y en esta semana pues me hicieron llegar algunas sugerencias para aclarar sobre el tema pasado. Yo les compartía que pues el tema pasado sí era un tema un poco complicado, pero traté de enfocarme en lo que el texto estaba diciéndonos, viendo la luz del contexto, y sí no entré en detalles en el tema del divorcio y del adulterio, que son dos temas que el texto toca. Sí lo tenía en mis notas, pero la verdad es que como tomé mucho tiempo de contexto y explicando el contexto, no abundé en lo complejo de lo que son situaciones como divorcio y adulterio. Lo que sí puedo decir y aclarar es que cada caso es muy singular, y lo prudente, lo sabio es que se atienda el caso de manera así, singular y particular. Hay principios generales que vimos, como que vimos que el corazón de la ley en este ejemplo que da Jesús es el cómo nos tratamos a la luz de una teología falsa. La teología verdadera es que vemos a las personas a la imagen de Dios, porque es lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y tratamos a las personas con justicia, dignidad y respeto, no porque hagan algo por ti, no porque lo merezcan, sino porque fueron creadas a imagen de Dios. Y creo que si nos llevamos ese corazón de la ley, que era el propósito de verlo en el texto, pues creo que será una gran bendición, que en cualquier relación seguro habrá redención, habrá reconciliación, habrá amor en medio de lo difícil, en circunstancias o en situaciones, escenarios difíciles. Entonces espero ayuda un poquito la aclaración de por qué no abundé en el tema del matrimonio la semana pasada. Pero vamos al texto entonces de hoy, y ahora sí dejen poner el reloj porque quiero cumplir con el tiempo. Mateo 5, 33 al 37, ¿ya lo tienen ahí en sus Biblias? Dice el pasaje: pero yo les digo, no juren de ninguna manera. Dice: también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies,
ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea al hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque de lo que es más de esto, procede del mal. Oremos. Señor, pedimos tu bendición, pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestros corazones, afírmanos con tu verdad, con tu palabra. Permítenos crecer en ella a la luz de este sermón que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a los hijos de su reino, para que pudiéramos andar conforme a su reino, para que pudiéramos comprender la trascendencia de vivir en ese reino. Bendice a tu pueblo hoy, bendícenos, Señor, dame confianza en la obra de tu Espíritu Santo para ser guiado por Él. Guía mis palabras, guía mis emociones, guía la predicación de esta mañana. Bendícenos a cada uno. Es nuestra petición humilde en esta hora, por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, cuando yo era universitario y trabajaba, como dicen, estudiambre, trabajaba y estudiaba, pues yo estudié violín, era mi segundo instrumento y daba clases de violín. Y tenía algunos alumnos que pues eran muy curiosos. Uno de ellos era en particular muy preguntón. Y me acuerdo que él me dijo: oiga, profe, ¿cuántos años lleva ya aquí? Yo vivía a una cuadra de la universidad en un dormitorio, en un departamento del dormitorio. Yo estaba ahí como supervisor, ayudante de supervisor. Y me decía: ¿cuántos años lleva aquí? No, pues 5 años. Y luego me decía: ok. ¿Y cuántas veces va a la universidad al día? Y yo, pues no sé, pero por lo menos 5 veces. Entonces se ha dado cuenta como en 5 años lleva, hicimos el cálculo, como 18,250 veces yendo de aquí a allá. Ya de haber hecho un camino de aquí para allá. Y bien curioso, este adolescente me hacía reflexionar en algo que para mí nunca se me había ocurrido, algo que yo no era muy consciente. Sencillamente yo iba y venía, y quizá más de esas veces. Y este joven me hizo ser consciente de algo que yo no pensaba, algo tan cotidiano. Y menciono esto como introducción porque los compromisos que hacemos son más cotidianos de lo que muchas veces pensamos. Y cuando tenemos o vivimos bajo cosas cotidianas, tendemos a no ser reflexivos o a darlas o menospreciarlas o darlas por hecho. Son más comunes entonces los compromisos de lo que nosotros pensamos. Hacemos compromisos con nuestros padres, hijos, en pareja, con nuestra pareja, con amigos, con personas en el trabajo, con Netflix, con Telmex, con el gobierno. Hacemos compromisos todos los días. Nos comprometemos una y otra vez. Decimos que llegaremos a tal lugar, en tal hora, en tal momento. Y es bueno hacer compromisos, pero tal familiaridad muchas veces nos deja, muchas veces no pensamos o dejamos de lado el pensar el cómo la vida cristiana se compone de esos momentos triviales y ordinarios. Y en el día de hoy estaremos viendo nuestro pasaje que nuestro Señor Jesús quiere dejarle a su pueblo, a sus hijos, el mensaje de que su vida puede ser un impacto a una sociedad cada vez más oscura o en tinieblas, a una sociedad donde la corrupción avanza. Por eso el Señor Jesús dijo en su Sermón del Monte: vosotros sois la sal de la tierra, porque como sal frenamos la corrupción. Vosotros sois la luz del mundo, porque como luz resplandecemos en las tinieblas. ¿Y qué dijo Jesús? Así alumbren vuestras
obras, buenas obras, ¿verdad? En este mundo. Y lo que estaremos viendo hoy es qué dice Jesús referente a este tema de las promesas, los compromisos. ¿Qué dice la ley? Él toma referencia a la ley, pero ¿cómo la interpreta nuestro Señor Jesucristo? Esa es la oportunidad de hoy. Y yo quiero que recuerdes esta frase que resume la enseñanza de esta mañana. Si tú puedes anotarla en tu celular o tomarle una foto, está bien para que la recuerdes y veas cómo esto está resumiendo esta porción del pasaje. Ya que tú eres un hijo del reino de Dios, que eres hijo del reino de los cielos, tú debes o deberías ser luz en tus compromisos. Ahora díganla sin verla. Porque tú eres hijo del reino de los cielos, tú deberías ser luz con tus compromisos, ¿verdad? Y vamos a verlo en 2 puntos sencillos y prometo ser conciso. Estoy luchando por ser conciso, claro, en la hora de predicar. Dice, cuando la luz del cristiano se esconde debajo de una vasija. Ese es el primer punto. Porque esas son las 2 opciones. La primera es lo que hicieron los otros intérpretes de la ley. El pueblo judío se hizo intérprete de la ley. Por años vivió interpretando la ley. ¿Y qué concluyó? Vamos a ver lo que ellos hacían. Dice el versículo 34, también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Está citando Levítico 19:12, que dice, no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ahora, Levítico dice, no juréis falsamente por mi nombre. Da directamente el mandato que no deberían de hacer algún juramento falso usando el nombre del Señor. De hecho, vemos en este mundo de tinieblas que dicen por Dios que no es así. Y lo hacen sin vacilar. Pero en el tiempo de Jesús entendían esta ley y la distorsionaron. Y vamos a aprender de Israel en el sentido de que al igual que Israel, nosotros tenemos esa tendencia de tomar la ley y hacerla a nuestro nivel para creer que la hemos cumplido. Huimos del propósito primordial de la ley, que es hacernos ver que no podemos cumplir esa ley, que necesitamos salvación. Sí nos ayuda y nos regula la ley, pero ese es uno de los propósitos. Nos ayuda a ver que necesito una obra más grande que mi determinación. Entonces, ¿qué habían entendido en el tiempo de Jesús? Habían 2 tipos de promesas. Los juramentos y los votos. Déjeme dar nada más rápidamente el contexto. Los juramentos se hacían por acciones futuras y los votos por objetos y usos. Eso era lo que ellos acostumbraban. Así que los judíos ya habían desarrollado una teología de los juramentos. Y ellos juraban por el templo, por Jerusalén o por su cabeza. Ellos juraban por estas cosas porque decían, si te juro por el templo, pues su palabra es como que no me puedes fallar, ¿verdad? Entonces obtenían lo que ellos querían, ¿verdad? Se hacían por acciones futuras. Yo prometo que haré esto. O un voto era yo por algún objeto o algún uso de ese objeto, ¿no? Entonces ellos creían cumplir la ley porque ellos decían, yo no juro por Dios, por el nombre del Señor. Yo respeto eso, ¿verdad? Y yo sí cumplo la ley porque mientras yo no jure por Dios, yo no estoy transgrediendo la ley. Yo no estoy fallando. Entonces se veían como personas que cumplían la ley. Entonces, ellos, según ellos, cumplían la ley, pero realmente, muchas veces, realmente estaban transgrediendo el corazón de la ley, porque decían, te juro por el templo, cuando sabían que no era muy probable que cumplirían ese juramento. Y finalmente, como no estaban jurando por el Señor, no estaban obligados completamente a cumplir. ¿Se dan cuenta?
nosotros hacemos más o menos algo parecido. En nuestro tiempo también, aún sin esa ley, en lo natural de nosotros, la naturaleza nuestra, también es inclinada a querer hacer promesas por mi mamá o por tal persona tan importante para mí, ¿no? O sea, hacen promesas sabiendo de antemano que no las cumplirían o no podrían cumplirlas. Ahora, recordamos que el Sermón del Monte está dividido en 3 partes principales, con una introducción que es esa primera parte del sermón de las bienaventuranzas y la última sección que es la casa sobre la roca. ¿Ya recuerdan esa ilustración? Ese es como que el inicio y el final, y luego los tres bloques. Capítulo 5, vemos en ese bloque, aquí vemos cómo Jesús, después de haber dicho, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz, después dice que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y los fariseos, no pueden heredar el reino de Dios. Entonces vamos a ver a qué se está refiriendo Jesús, ¿no? De esto. ¿Cómo que si nuestra justicia fuera mayor que los escribas y los fariseos? Para las personas que escuchaban a Jesús, decían, no, pues si los que sí cumplen la ley, ¿quiénes son? Fariseos y los escribas, ¿no? Pero Jesús les dice, realmente el cumplimiento de la ley no es lo que ellos han interpretado de la ley, no es lo que ellos dicen cumplir la ley, sino Él va a revelar el corazón de la ley, va a revelarnos de qué se trataba realmente este mandamiento. Y en esta estructura del pasaje vemos que da 6 veces. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Si tú leíste el capítulo 5 de Mateo, te vas a dar cuenta que dice, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, no codiciarás, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. No, ese es el tercero, es el que vimos la vez pasada, que es cualquiera que repudie a su mujer, ¿verdad? Y este es el otro bloque de 3. ¿Por qué lo vemos? Porque dice el versículo 33, además, habéis oído que fue dicho. Entonces divide esos, oíste que fue dicho en 3 y 3. 3 bloques de 3, donde él hace esta división, y estamos en ese primer ejemplo de este segundo bloque. ¿Sí? ¿Sí? En este segundo ejemplo dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ahora, realmente, cuando Jesús dijo que ustedes son la luz, y una persona, dice el Señor Jesús, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, dice, nadie enciende una luz y la pone debajo del almud o una vasija. O sea, nadie enciende una luz y la pone aquí abajo, ¿no? Eso fue lo que prácticamente estaban haciendo en ese entonces los que habían malinterpretado la ley. No estaban siendo luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían entendido mal la ley y ellos creían cumplirla, pero Jesús dice, ustedes no deben de esconder esa luz, sino realmente en ustedes se cumplirá esa ley, será cumplida esa ley. Porque Jesús nos está enseñando cómo verdaderamente se vive una vida justa a la luz de la correcta interpretación de la ley. Jesús lo está haciendo aquí. Y déjeme por aquí, en este momento, hacer alguna aplicación para nosotros hoy. Como creyentes tenemos la oportunidad de, con nuestras buenas acciones, brillar en el mundo que nos rodea. Dios desea que sus hijos, su pueblo, estén entre las personas de nuestro alrededor. No, la idea no es como que Dios tiene a su pueblo y los quiere encerrar en una burbuja, sino ponerlos precisamente con otras personas para que
sus buenas obras puedan resplandecer o brillar. Y en este punto, nuestra palabra pueda brillar. Nuestro compromiso, nuestros compromisos sean un testimonio. Dice Martin Lloyd-Jones, estaba leyendo su comentario, que el cristiano evangeliza al mundo a través de sus acciones cotidianas constantes. No parece, hermano, que esa es una manera muy efectiva de evangelizar, pero nuestra vida, cuando es fiel a la palabra de Dios, cuando es fiel a esos compromisos, de alguna manera eso hace que las personas allá afuera sean atraídas a Él. Vean, o sea, es una manera de evangelismo y pareciera como no muy significante tener que tomar en cuenta esta parte de nuestra vida, ¿no? El ser personas que brillan a través de sus compromisos, su palabra. Entonces, también el valor de las palabras hoy en día cada vez más está por los suelos, ¿no? Estuve como experiencia recientemente trabajando con personas y la verdad es que me di cuenta, hacía mucho tiempo que no trabajaba con personas no creyentes y muchas de esas personas te decían, sí, mañana vengo. Y de verdad no venían. Y yo, o sea, de verdad me extrañaba tanto que fue una y luego la segunda y la tercera, la cuarta persona seguida que me decía, sí, en una entrevista de trabajo, voy a tomar el trabajo, pues mañana vengo y ese mañana vengo. Pero no fue ni para decirme, oye, ¿sabes qué? No pude, oye, ¿sabes qué? Pasó esto. Yo estaba allí esperando a la persona a la hora y nunca recibí ni un mensaje ni un aviso de que sí venía. Esto pasa cada vez más común. Escuchas a las personas decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, te voy a pagar tal fecha, te voy a responder de esta manera. Y de hecho nosotros nos hemos acostumbrado, y no digo que tengamos expectativa errónea con los no creyentes en esto, sabemos que está pasando, pero lo que quiero resaltar es que en este mundo cada vez más las palabras no tienen valor, no tienen ya, no hay personas que no cumplen lo que dicen. Es difícil creer a las promesas de las personas, es difícil confiar en lo que una persona promete que hará. Entonces, nosotros ¿cómo avanzamos el reino de Dios? Porque la encomienda de los que estamos, como que somos hijos del reino, ¿cuál es nuestro llamado? A que este reino de Dios crezca, avance. ¿Cómo avanzará? En la medida que nosotros respondamos al llamado de nuestro Señor. La voz de nuestro Señor. ¿Recuerdan cuando allí, si ustedes leyeron en Mateo al inicio, Jesús, viene Juan el Bautista y dice, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentíos, ¿verdad? Y crean el Evangelio. Jesús viene nuevamente y dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el llamado que resume la respuesta a todas las personas que escuchan el llamado y la invitación al reino de los cielos. Un creyente es una persona que ha venido al Señor en arrepentimiento y fe para vivir su vida en un creciente arrepentimiento y fe. Ahora la vida se está yendo sobre la marcha en ese constante renunciar y confiar. Renunciar y confiar. Todos aquí de alguna manera sabemos que podríamos dar testimonio de que hemos fallado en nuestros compromisos. Ninguno aquí podría decir que ha cumplido al 100% sus compromisos. Es verdad que quizá algunos tengan formado más esta disciplina o este carácter en su vida, pero todos de alguna manera sabemos dónde el Espíritu Santo nos redarguya para decir, es verdad, necesito ser
fiel al Señor con lo que prometo, con lo que digo que voy a hacer. Pero precisamente el mensaje de Jesús en el Sermón del Monte, si se dan cuenta, no es un mensaje moralista donde te dice, sean buenas personas, cambien su manera de vivir. Ese no es, podríamos pensar que ese es el mensaje a simple vista, pero cuando lo vemos bien, a la luz del contexto y lo entendemos bien interpretado, el mensaje del Evangelio no es moralista. ¿Qué significa? Tú debes hacer una persona que cambie, sino es un evangelio. Y el evangelio nos recuerda, tú no puedes cambiar. No está en ti el poder cumplir. Vino alguien que se llama Jesús, que sí cumplió cada aspecto de la ley. Y porque Él cumplió cada aspecto de la ley, nosotros, unidos a Él, somos personas aceptadas por Dios como personas que cumplieron la ley al 100%. Ese es el Evangelio. Y es diferente el orden. No se trata de nosotros hacer las cosas o hacer que las cosas sucedan, sino por mirar a aquel que ya hizo que las cosas sucedieran y poner nuestra esperanza en Él. Nosotros entonces, unidos a Él, daremos fruto de obediencia, de transformación. Si personas aquí están escuchando y de alguna manera aún no han rendido su vida al Señor, aún no has hecho a Cristo el Señor de tu vida, no le has entregado todo, Él dice, Él dice, ven. La invitación es, ven a mí. Yo quiero ser el rey de tu vida, yo puedo transformar tu vida. No importa cuántas veces hayas defraudado, no importa cuántas veces hayas engañado. Jesús alza su voz y dice, ven a mí. Él es el único que puede dar esperanza a un pecador como tú y como yo, de redención, de transformación. ¿Recuerdas que Jesús dijo cómo empieza su sermón? Bienaventurados los pobres en espíritu. Los que dicen, ay Señor, soy falto, yo me doy cuenta que no puedo. Porque ese pobre en espíritu, después de verse pobre en espíritu, llora su pecado, es manso, tiene hambre y sed de justicia, entra en ese proceso de transformación. Amada iglesia, vayamos al Señor con confianza y esperanza de que Él nos perdona, que Él no está ahí como muchas veces yo como padre con mi hijo, como ay otra vez, puede ser otra vez ya lo hiciste, sino Él viene con brazos abiertos para que con confianza vayas a Él y le digas, Señor, perdóname, no he sido fiel con mis compromisos, no he brillado en los compromisos que he hecho, en las promesas que he hecho. Vengamos a Cristo, hermanos, vengamos más pronto a Cristo. La reflexión de este texto es para que lo vayas meditando en la semana y cuando digas, voy a estar a las 8:30 y estés a las 8:50, corras a Cristo. Corramos a Cristo. Yo me doy cuenta que yo fallo en ser fiel a mis compromisos. Y es verdad, hay que hacer nuestro mayor esfuerzo. Dios no nos está imponiendo otra carga más para decir, no, ahora tienes que ser puntual en todo lo que hagas y si no, no es así, no es una carga. Los que imponían carga eran los fariseos, pero el Señor dice, echa tu carga en mí. Echa tu carga en mí y lo que te va a transformar va a ser esa dependencia. Te vas a equivocar y el Señor sabe que vas a fallar, pero ¿qué va a hacer el Señor? Que vengas a Él una y otra vez, corras a Él, dependas de Él. Hermanos, el Señor quiere ver a su pueblo brillar allá afuera.
siendo fieles en las cosas que decimos o que prometemos. La culpa, alguien decía que la culpa es buena, pero si nosotros nos quedamos con la culpa y nada más, la culpa no cumplió su buena función. La culpa es buena cuando después de sentir el peso por la responsabilidad, vas a aquel que el único que puede llevar ese peso de esa culpa, aquel que se puso en la cruz para morir por ese pecado, para librarte de esa culpa, para librarte más y más de esa culpa. Personas que con confianza corren a Cristo, descansan en Cristo, encuentran salvación en Cristo una y otra vez. Y eso desarrolla en nosotros una fidelidad al Señor, porque no se trata de hacer las cosas porque Cristo las dice nada más, sino porque hay una relación de amor, de afecto, de unión con Cristo, de agradarle a Él, de ser consciente de Él. De hecho, lo que vamos a ver en el texto es que Jesús les hace referencia de Jerusalén porque es la ciudad de Dios. De su cabeza ellos no pueden ni hacer un cabello blanco ni negro. Hace esa referencia para decir, mira, por todo lo que tú jures, tú estás siempre delante de Dios. Es hipócrita creer que tú jures algo y te olvides de que Dios está allí. Eso es lo que les está acusando Jesús en este segundo punto. Cuando la luz del cristiano se pone sobre el candelero, o sea, cuando realmente nuestras vidas ahora entienden la ley. Ok, entiendo lo que Jesús está refiriendo. Y empieza a haber una transformación progresiva y constante al punto de que nuestras vidas empiezan a brillar, a dar testimonio para el Señor. El texto dice, yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, ni porque Él es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo de tus cabellos. Antes bien, si al hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Ok, quiero ser conciso, porque el tiempo ha corrido. Y aquí lo que vamos a ver en esta primera instancia es que Jesús está diciendo categóricamente, no juren de ninguna manera. Ahora, algunas personas no quieren ni poner su mano en la Biblia en un juramento, en un juicio, porque dicen, es que Jesús dijo, no juren de ninguna manera. Y dicen, no puedo jurar de ninguna manera, porque aquí el texto lo dice. ¿Pero es lo que está diciendo Jesús? Bueno, recuerden que la manera de hablar de Jesús aquí en el Sermón del Monte ha sido una y otra vez con exageración. Te tienes que cortar la mano, te tienes que sacar el ojo. Lo ha dicho una y otra vez, o sea, ha usado un lenguaje así, provocativo, para llamar la atención. Ahora, ¿por qué yo creo que Jesús no está diciendo aquí que no puedes jurar por nada? Más adelante en Mateo 26:63, el sumo sacerdote le dice a Jesús, dime, 26:66 dice, te juro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Mesías. Le dice el sumo sacerdote a Jesús, te juro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Mesías, que lo digas. Jesús no había hablado nada, pero cuando el sumo sacerdote le dijo eso, ¿qué hizo Jesús? Respondió, porque se puso bajo juramento. Entonces, no está diciendo Jesús que no podemos jurar de ninguna manera. De hecho, la Biblia sí habla de que podemos hacer promesas y juramentos o votos, no está prohibiendo esto. Pero lo que está diciendo el Señor Jesús es que no estés atento a eso externo de la ley, sino mira esto que es lo más profundo de la ley. Y lo resume en el último versículo, que dice, antes bien, el hablar de ustedes sea, ¿sí o no? Y lo que es más de esto, de mal procede. O sea, no hay necesidad de decir, te prometo por tal,
No estoy diciendo que el Señor Jesús dice que no es necesario hacer promesas. No, pero en el terreno de hablar cotidianamente, al hacer compromisos, a veces es necesario que podamos hacer una promesa, es un compromiso más firme, pero nuestro hablar cotidiano se debe caracterizar no por estos que habían malinterpretado la ley y juraban por el templo o juraban por algo más de manera muy sencilla y muy liviana, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Entonces, por el lenguaje de Jesús debemos entender que no está diciendo que no podemos jurar por nada. Y también porque lo vemos en ejemplos como en Mateo 26:66, donde Jesús, puesto bajo juramento, él sí dice o sí responde a la solicitud del sumo sacerdote. ¿Y qué quiere decir esa frase de Jesús cuando dice ni por la tierra, porque es estrado a sus pies, ni por Jerusalén, ni la ciudad del gran rey? Lo que está diciendo Jesús aquí está resaltando que no hay promesa o juramento que no se pueda hacer fuera de la presencia de Dios. Aquí está Jesús diciendo que cualquier promesa, cualquier juramento no se puede hacer fuera de la presencia de Dios. Sería hipócrita, entonces, sería deshonesto aparentar un compromiso serio cuando en realidad no está en ti cumplirlo. Y cuando lo haces, quizá por el templo de Dios o por Jerusalén, pero realmente te olvidas que quien es el principal testigo entre tú y esa persona es Dios. Es el principal testigo, Él es el que está allí viendo y escuchando cada palabra. Dice el Salmo 139 que Dios sabe nuestras palabras aun cuando ni las hemos dicho, ¿no? Él las conoce, Él sabe bien, Él conoce nuestras verdaderas intenciones. Y aquí podemos hacer algunas aplicaciones muy prácticas. Pensemos en los compromisos que hacemos en el día a día. Pensemos en la cotidianidad de nuestras promesas. En la semana estuve visitando a una pareja y una de ellas me decía, a mí no entiendo por qué la gente llega tarde. Y esa persona tiene un sentido muy fino de esa responsabilidad. Y hay personas que pudieran cumplir esto de manera muy puntual y otras quizá no. Pero hermanos, cada uno tenemos áreas donde debemos de ir al Señor, correr a Él, para que Él transforme esas áreas. Padres que están aquí, yo que tengo 3 pequeños, me doy cuenta que es bien fácil decirle, sí, hijo, te voy a dar esto o aquello. O sí, vamos a ir a tal lugar. O sí, hijo, darles esperanza de algo con ligereza. ¿Verdad? Los que somos padres, de hecho están haciéndole así. Es algo que pasa en nosotros. Tendemos a decir cosas, tendemos a dar esperanza. Aquí el Evangelio es muy pertinente para nosotros, para ir al Señor, ayudarle y pedirle ayuda para que nos ayude a alzar la mirada, verlo a Él. Dice, Señor, ayúdame a ser consciente. Decían los reformadores, coram Deo, que siempre se veían de cara a Dios, como si Dios estuviera allí presente en cada circunstancia, no tomando con ligereza esos compromisos. Si tú eres un empleado o trabajas en una empresa, igual, corre al Señor, lucha por ser fiel, en llegar a tiempo, en tener la tarea a tiempo. Es normal ver, ¿no?, a personas que trabajan y están perdiendo el tiempo cuando deberían estar trabajando. Es ser fiel con nuestros. Yo prometí en un contrato, este es mi tiempo laboral y yo voy a ser fiel en ese tiempo laboral y voy a trabajar, ¿no? Con nuestro cónyuge,
aquí a los varones. La palabra que damos a nuestras esposas. No muchas veces promesas, pero lo que decimos que haremos o lo que acordamos con ella, ¿verdad? Hermanas, igual. Brillar en esas oportunidades que tenemos en el día a día, en la cotidianidad o en lo cotidiano del día. Que el Señor redima más y más esos momentos. Para ilustración, recordaba que mucho de la confianza, y esto lo hacía mucho en la consejería con los jóvenes, ya estoy terminando. Nosotros, en la medida que cumplimos nuestra palabra, construimos credibilidad. Es como estar construyendo esos legos, ¿no? Así cada vez más reforzados, hacer una gran torre. Pero en la medida que fallamos, en la medida que nosotros no cumplimos o fallamos a nuestra palabra, estamos destruyendo nuestra credibilidad. Es así. Por ejemplo, una persona que ha mentido a otra, un hombre ha mentido a su esposa de una manera muy grave, al siguiente día su esposa no está como, ya confío en ti todo lo que me dices, ¿verdad? No, ahora la labor del varón es construir credibilidad, ¿cierto? Es trabajar en ahora sí cumplir, y ahora sí cumplir, y ahora sí cumplir. ¿Y qué esperanza tiene ese varón según el Sermón del Monte? Esfuérzate, varón, y sí, cumple tu palabra. Bueno, esa es una parte del llamado, pero lo que vemos es, corre a Cristo. Pídele al Señor que ayude a tu vida a traer convicción de que Él está allí. Y a quien tú debes cumplir primeramente no es a tu esposa, es aquel que va contigo todo momento, en todas las cosas que tú haces. Aplicaciones podríamos dar muchas, pero hermanos, quisiera que ustedes en la semana, nosotros, yo me incluyo, pensemos en nuestra semana y en esos momentos donde hemos fallado nuestra palabra. Quizá con un hermano en la carne, quizá con alguna persona del trabajo, quizá con nuestros hijos. Y te invito a que tomes un paso más allá de decir, bueno, sí, tengo que cambiar y punto. Acércate a esa persona y dile, sé que no he cumplido, pero yo espero en el Señor. Perdóname por no haber cumplido. Les decía a mis hijos, ¿me perdonas por no haber cumplido? Pídele que te conceda ese perdón. No lo exijas. Y entonces, corre al Señor en la semana para que Él construya una vida de credibilidad, una vida de veracidad. ¿Y sabes qué dijo el Señor Jesucristo? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que el Señor quiere ver de los hijos de su reino. Eso es lo que el Señor quiere ver de cada uno de nosotros. El día de hoy, nuestro Rey Jesús, que vino a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros, Él hace posible que tú y yo vivamos esa vida de la que nos damos cuenta que estamos lejos. La ley expone eso, ¿verdad? Expone que, nos queda todavía camino por recorrer. Sigo llegando tarde, sigo fallando a mis compromisos, sigo siendo una persona que no tiene credibilidad. Pero corre al Señor. Que la ley haga ese trabajo en ti y en mí para ir al Señor. No temer a los hombres lo que puedan decir, porque la tendencia de nosotros es, pues si me ven o no me ven, ¿no? Como recuerdo cuando trabajaba allá en Monterrey y estaba el checador en la oficina donde estaba al lado de mí otra persona que estaba
A un lado de mí había otra persona en la oficina. Y era como si llegaba yo antes o llegaba él, estábamos muy atentos a uno y el otro. Y yo era muy consciente de llegar temprano, y la presión que yo tenía por llegar temprano, me di cuenta que era él. Era querer llegar temprano porque le quería ganar, o porque no quería que me debiera llegar tarde. Pero cuando estábamos estudiando precisamente de esto, de mirar al Señor en cada asunto, en la noche el Señor me trajo claridad y dije, pues si quien me ve y quien realmente es mi jefe y quien me va, es Él. Y de verdad, hermano, obró y constriñó en mí, como dice 2 de Corintios, tuvo una constricción de mi corazón para en la noche acostarme temprano, preparar mis cosas y llegar a tiempo mirándole a Él. Y libertad que había de mi corazón al hacerlo, mirando a Él, no porque me viera esa persona o no, sino porque yo sabía que Dios estaba esperando de mí que lo hiciera para Él y no para ser visto de los hombres. Entonces, porque eres hijo del reino de los cielos, tú debes ser luz en tus compromisos. Eso es lo que creo nos enseña Mateo 5:33 al 37. Y espero que el Señor nos bendiga y nos conceda convicción para ir al Señor y ser transformados por su gracia. Oremos. Señor, estamos delante de ti en cada momento, cada día, y venimos a ti como cantamos. Señor, danos a Cristo más y más. Ayúdanos a verlo a Él, más de lo que miramos nuestras circunstancias, más de lo que miramos nuestras propias vidas. Ayúdanos a recordar tu palabra que nos dice que porque Cristo ha muerto por nosotros, entonces nosotros morimos a nosotros, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Constriña nuestros corazones, ayúdanos a confiar en tu verdad y haznos brillar, Señor. Haznos brillar en la manera que vivimos. Cuando quizá debamos decir mejor no, o decir sí y nada más. Bendice a tu pueblo, bendícenos, es nuestra petición en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues bueno, este versículo creo que para mí es uno de los más evidentes de por qué tenemos que darle todo a Dios. Observen bien, dice Efesios 5:1 al 2, dice: por tanto imiten a Dios. Como hijos muy amados, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y yo creo que así como Él se entregó y se entregó aún todo lo que tenía, así dice: imiten a Dios. Hermanos, a veces es tan complicado. Más que dar esa ofrenda es dar nuestro corazón. Yo creo que es la parte más complicada. Hemos visto varios criminales probablemente hacer actos benefactores, grandes benefactores, pero lo más complicado que dice la palabra es poder imitar a Dios, poder imitar ese corazón, ese amor que Él tiene para con nosotros y reproducir ese amor hacia Él y hacia nuestros individuos. Yo creo que es algo más grande, es algo muy muy difícil, pero es posible porque dice: imiten a Dios. Entonces quiero comentarles que una prueba que nos pone Dios para poder pesar nuestro corazón es la ofrenda.
La ofrenda es una prueba en la cual cada uno prueba su corazón. Dice que no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así como Dios fue a la cruz de una manera amorosa y alegre para que cada uno de nosotros tuviéramos vida, así Dios pesa cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar por la ofrenda. Amado Padre Celestial, damos gracias, Padre, por cada uno de los corazones, Señor, que tú has dispuesto, Señor, para poder ofrendarte, porque procede de ti, mi Dios. Todo el amor que nosotros tenemos hacia ti y hacia nuestros individuos, Señor, fue porque tú primero nos amaste y porque nos diste ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Señor, guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos y ayúdanos a caminar en presencia tuya, porque tuyo es el reino, la gloria y el poder, y todas las riquezas tuyos son, amado Dios. Y gracias te damos por darnos el privilegio de participar un poco en esto, Señor, que es tu gran obra. En el nombre de Jesús, amén. Pues aquí están los números de cuenta para los que quieran, y pues continuamos con la oración. Muy bien, vamos a orar en esta hora por Ladies. Este sábado será intervenida, y ya después estaremos orando en grupitos, especialmente por 2 peticiones, y las peticiones que tengamos en grupo, y nada más estaremos cerrando así nuestro tiempo. No sé si Ley anda por aquí, nos ayudan a llamarle a Ladies, está en el baño. Entonces queremos orar por ella, queremos orar por Eric está afuera también, y será intervenida de una cirugía pues un tanto riesgosa, en el sentido de, sobre todo, de la fertilidad de ella, y estamos orando continuamente por ellos, y queremos orar en esta hora, así como también lo hicimos por Nora. Fue una bendición ver y escuchar la noticia de Nora, de su cirugía. Gracias a Dios salió bien en su cirugía, y agradecemos a Dios por esa respuesta. No sé si lo ha comentado con varios de ustedes, pero Nora tuvo un mapeo, y en ese mapeo lo que decían los médicos era que estaba muy mal, muy regado, había mucho daño, pero después en la cirugía vieron que no era tanto así, que no había sido como el mapeo había dicho. Y pues estuvimos orando por ella, hemos estado orando por Benja y Nora, y damos gracias a Dios porque hubo muy buen resultado en la operación. Pero también lo que más hemos visto, que a raíz de esto Benja y Nora dan testimonio de que esto les ha ayudado a crecer y a acercarse más al Señor, que es el principal propósito también de las situaciones. Ladies, pasa por favor aquí enfrente, y Fer va a guiarnos con una oración, y vamos a orar por ella y por Eric. Sí. Muy bien, pues es un momento muy especial por nuestra querida hermana y muy querida amiga Ladies. Todavía me acuerdo cuando estaba recién llegada de Cuba, era casi una niña. Y la queremos mucho, francamente la apreciamos, la queremos mucho, y pues es en este momento vamos a hacer lo mismo que hicimos por Norita, orar como iglesia por esta operación. Entonces les pido que al orar creamos lo que estamos diciendo y pidiendo, que realmente lo creamos,
de tal manera que estemos seguros que ya lo recibimos, que oremos con esa certeza, certidumbre y fe de que ya tenemos la petición que estamos haciendo. Y por eso decimos al final amén, que es ciertamente estoy seguro que Dios va a contestar. Entonces hagamos ese esfuerzo por orar de esta manera con fe, porque la fe es lo que agrada a Dios, no las palabras ni las intenciones, sino la fe. Entonces oremos con fe cada uno de nosotros en este momento y seguramente Dios nos va a escuchar. Bien, vamos a orar. Dios, te damos mil gracias por esta oportunidad de ir a ti, de confiar en ti y de glorificarte. Estamos seguros que tú vas a responder esta oración, no porque lo merezcamos, sino porque tú eres bueno y porque tú nos dejaste la oración precisamente para estos casos en donde nosotros no podemos hacer nada, pero tú sí puedes hacer todo, porque no hay nada imposible para ti. Te pedimos pues que el día de la operación tú tomes todo el control, tú respondas todas las oraciones que hemos hecho en estas semanas, en ese momento respondas todas y derrames gracia y bendición, y que Leydis pueda recuperar la salud que esta enfermedad le ha estado quitando. Te suplicamos, Dios, que tú lo hagas. Nos encomendamos a ti, ponemos a Leydis en tus manos poderosas y amorosas para que respondas esta oración y que todo esto santifique tu nombre, que tu nombre sea visto como único, majestuoso, como otro diferente, totalmente apartado, que tu nombre sea visto así por lo que tú hagas ese día en la operación, que guíes las manos del médico y que pues finalmente Leydis y Eric reciban lo que ellos están esperando, que reciban una muy buena noticia y que pronto, posteriormente, puedan concebir un hijo si es que esa es tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, Dios, en verdad. Tú sabes el aprecio que tenemos por Leydis y si nosotros la apreciamos es porque tú la aprecias millones de veces más. Tú moriste por ella, es tu hija, y te suplicamos, Dios, que intervengas, que nos respondas, y lo creemos. Desde ahorita ya lo creemos, que hemos recibido esta petición, y por eso de antemano te damos gracias, porque te lo estamos pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tendremos un tiempo de oración congregacional en grupos, compartimos nuestras peticiones y oramos juntos. Nadie se quede fuera, sino que podamos integrarnos ahí y podamos tener grupos 4 o 5 personas. Los niños ya bajaron para que también podamos estar ahí con ellos. Así que oremos, hermanos, tengamos ese tiempo después de un tiempo cada grupito en oración. Tratando de ser breves con las peticiones para no extendernos. Yo voy a concluir este tiempo orando aquí enfrente, ¿ok? Entonces, movámonos con la libertad de confianza y podamos orar unos por otros.